Vamos a elevar una oración a nuestro Dios, así que le pedimos a ustedes que nos acompañen como es siempre costumbre para nosotros, inclinando su rostro. Buenas noches, amado Jesús. Honduras viene delante de ti. Venimos representando a esta nación que te necesita, a esta nación de mayoría, gente buena, de que hoy estamos con un corazón positivo y agradecido por todas las cosas que has hecho por nosotros. Jesús, aún sin merecerlo, diste la vida de tu Hijo unigénito para todos aquellos que creyamos en ti, tengamos vida eterna, seamos salvos. Creemos en esa palabra, creemos en esa promesa, por lo tanto, con la certeza que somos tus hijos, venimos delante de ti para invocar, Jesús, por aquellos que hoy necesitan, Jesús, que necesitan el pan de cada día, que necesitan un trabajo, que necesitan una fuente de ingresos. Aquellos niños, Jesús, desamparados, que están pasando un momento difícil, aquellas familias que han perdido un miembro de esa institución de la sociedad, Jesús. Te pedimos por ellos para que les des paz, para que les llenes de resignación. Ayúdanos, Jesús, a seguir adelante. Amén y amén. Largas filas, horas de espera, falta de vacunas y desorden imperó este día en la jornada de vacunación contra el COVID-19. En tanto denuncian que pese a haber destinado más de 3.000 millones de dólares para combatir la pandemia, a la fecha no se ha logrado inmunizar ni al 1% de la población en el país. Más de 60 vehículos con investigación delictiva abierta fueron quemados en la zona norte. Autoridades aseguran que el incendio fue provocado por los mismos criminales. Además, según autoridades del Ministerio Público, más de 300 denuncias de abuso sexual se registran en la zona norte. Y la presidenta de la Asociación de Familiares de Privados de Libertad interpuso una querella en contra del director de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas por supuesta acusación de recibir dinero de grupos criminales. Esto y mucho más a continuación en su noticiero estelar Impacto BTV, el poder de la noticia. Bien, y damos inicio a las noticias, dándole a conocer que largas filas, horas de espera, falta de vacunas y desorden imperó este día en la jornada de vacunación contra el COVID-19 debido a la mala organización de las autoridades y la desesperación de la ciudadanía por adquirir la vacuna. Desde horas de la madrugada hasta la tarde, las filas de autos parecían interminables. Las personas permanecieron desesperadas por largas horas, esperando poder vacunarse. El desorden entre la población que hizo cita y la que llegó por orden de llegada, sumado a la falta de vacunas, convirtieron en la capital la jornada de vacunación en un caos. Mencionaba que era la cita para vehicular, no para peatonal, entonces... Y algunos estamos aquí desde las 4 o 3 de la mañana y las personas que tenían cita, que estaban allá atrás, están ahora. Ok. Pues no, aquí nosotros venimos. Están dentro de la cola, como ser discapacitados que están llegando en momentos que no les corresponde, adultos mayores que tuvieron su jornada para eso lo están haciendo actualmente y eso nos limita. La página habilitada para hacer cita informa que ya no hay vacunas, mientras la ciudadanía desesperada está en una lucha por sobrevivir, peleando por ser vacunado. Mientras el proceso de inmunización avanza más lento que una tortuga y nadie quiere morir de COVID-19. Con imágenes de Brian Casanova, Merari Borjas, Impacto BTV. El desorden también se vivió en la zona norte del país, y es que varios sectores de San Pedro Sula se mostraron molestos ante la mala organización en la quinta jornada de vacunación, que provocó, por supuesto, la tardanza en la aplicación del fármaco y una demanda que superó en gran medida la cantidad de sustancias destinadas para ser utilizadas este día.
En el departamento de Cortés, el proceso de vacunación en la quinta jornada se desarrolla con normalidad, según autoridades de salud, en los 3 principales centros de atención en San Pedro Sula y en los demás municipios de este departamento. Bueno, se continúa realmente vacunando a toda la población en el cual ha estado programada, que son las personas de 50 a 59 años con enfermedades asociadas. De igual forma, se está vacunando a aquellos grupos esenciales que requieren la vacuna contra la COVID-19. Algunos sectores se muestran molestos ante el tiempo que se requiere para realizar este proceso, mientras los médicos aseguran que es debido al minucioso proceso de la aplicación de la vacuna Pfizer. Ciudadanos aseguran que se trata de una mala organización. Ha habido ciertos problemas con este último proceso de vacunación con la vacuna Pfizer. Por ejemplo, la planificación se dejó por fuera el grupo de edad entre 60 y 65 años, que es más riesgoso que el de 50 a 59, y ese fue un problema de planificación. Además, esta nueva vacuna Pfizer necesita muchos cuidados, una logística especial. El guardia aquí dice que ya no hay. Ya solo llegaron hasta 500, dice, y de primero habían dicho que 700. Sean más serios, sí. Ante esto, hay preocupación del tiempo que requerirá el país para inmunizar a la mayoría de la población elegible. Requerirá de mayor cantidad de vacunas y vacunadores. Nuevamente se repite la misma historia. El gobierno no está preparado para ninguna de las etapas de la pandemia y ahora es que no hay vacunadores. Entonces eso revela lo que siempre hemos sabido, que estamos frente a un gobierno que fue superado por las circunstancias. Informó para Impacto BTV, Kenia Chinchilla. Mientras tanto, sectores de la sociedad ven con mucha preocupación cómo se han destinado más de 3.000 millones de dólares para combatir la pandemia y hasta la fecha no se ha logrado inmunizar ni al 1% de toda la población en el país. Expertos en economía ven con preocupación que a pesar de los miles de millones de lempiras con los que se cuenta en el país para la compra de vacunas, a la fecha ni el 1% de la población ha sido inmunizada. La mayor parte de este fondo que se ha ejecutado proviene de fuentes externas, es decir, que el Tesoro Nacional no ha sido recaudado de manera suficiente para ejecutarse y por lo tanto entonces se ha incurrido en el financiamiento externo, ya sea a través de la contratación de deuda pública o las donaciones que recibe el país para financiar la adquisición de medicamentos para atender el COVID-19. Por otro lado, con la situación de las compras de las vacunas, según los últimos reportes, el Seguro Social ha ejecutado cerca del 30% del presupuesto que tenía destinado para la compra de vacunas y la Secretaría de Salud menos del 1% del presupuesto total, que ronda los 1.100 millones de lempiras. Ante esta paradoja en salud, congresistas mencionan que no se ha cumplido con la compra de vacunas ni con muchos otros proyectos para estimular la economía y la generación de empleo. Lamentablemente el endeudamiento no se ha visto como una realidad. Justamente la gente está sintiendo de que, por ejemplo, se habla de apoyos a las microempresas, no se ha dado. Se habla de apoyo al sector agrícola, tampoco se ha dado. Se habla de apoyo en cuestiones logísticas, carreteras, y lamentablemente si no hay salud, tampoco la población hondureña tendría opción a tener educación, que es lo más importante, y lo segundo es la generación de empleo. Ante este panorama de escasez de vacunas, preocupa a estos dos sectores que la Secretaría de Salud no ha inmunizado ni al 1% de la población, a pesar de contar con miles de millones de lempiras en recursos prestados. Con cámaras de Freddy Espinal para Impacto BTV, César Euceda. Bien, y siempre en temas relacionados con el COVID-19, preste atención a la siguiente información, y es que médicos de triajes capitalinos informan con preocupación que hasta 20 pacientes en estado grave son ingresados a las salas de estabilización y cada día es más difícil obtener cupos por la saturación en los hospitales. Sí, nosotros estamos viendo entre 10 a 20 pacientes que ameritan una sala de estabilización diario.
El día de ayer pues tuvimos 16 pacientes en lo que es la sala de estabilización, los cuales los teníamos que estabilizar y conseguirle cupos ya en un segundo nivel, en este caso lo que son los hospitales de la capital o el polideportivo. Ahorita contamos con 6 pacientes en este momento en sala de estabilización, 2 de ellos con mascarilla con reservorio y 4 con puntas nasales, los 6 necesitando oxígeno para poder estar tranquilos. ¿Qué tan críticos llegan estos pacientes? Sí, es bastante lamentable ver que las personas están viniendo tarde a lo que es la consulta, a los viajes. Y productores de leche y lácteos llegan a un acuerdo con el gobierno para poder determinar sus precios. Tenemos en directo a nuestro compañero Luis Durón para darnos detalles de esta información. Luis Durón, con usted, muy buenas noches. Así es, muchas gracias, compañero. En el estudio me encuentro con el ministro de la SAC, Mauricio Guevara, donde ha concluido esta importante reunión entre procesadores de lácteos y también productores de leche. Ministro, puntualmente, ¿a qué acuerdos se han llegado después de 8 horas de estar negociando? Bueno, yo quiero agradecer y hacer públicamente ese agradecimiento a las plantas procesadoras por esa apertura y también a los representantes de los productores de Olancho, también por esa paciencia, esa tolerancia y esa reunión que se llevó con mucho respeto. Y al final los acuerdos que se llegaron fue que el sector procesador se compromete a pagar 8 lempiras como piso mínimo en corral para poder lograr superar los costos de producción. Estaban vendiendo abajo del costo de producción, lo manifestaron las plantas. Y el 21 de julio tendremos otra reunión donde el sector productor se compromete a ciertos elementos que se discutieron en la mesa de poder mejorar el tema de calidad, el tema de entregas, temas internos comerciales entre ellos, y esperamos también que se mantenga este precio después del 21, de esa reunión del 21, para la tranquilidad de los productores hasta finales de año. Obviamente este es un acercamiento que nunca se había tenido, estaban separadas las partes durante años y el día de hoy yo me siento muy contento, agradecido con Dios por ellos. Ellos son los actores de la película y de haber llegado a este consenso el día de hoy. Gracias, ministro. También a mí me acompaña don José Perdomo, que es de los procesadores de leche. Don José, pues sin duda que han accedido ustedes a dar estos 2 lempiras más al litro de leche. Así es, correcto, ¿verdad? Agradecemos en primer lugar que el gobierno nos haya ayudado en la negociación que llevamos a cabo el día de hoy. Creemos que hemos cumplido con las expectativas que los ganaderos tenían en aumentarles el precio. Esto ha venido de muchos años atrás, que los precios en esta época han bajado, pero los costos se les incrementaron a ellos y lógicamente era necesario que se dieran estos aumentos, y sobre todo pensamos al final que deberían de darse sin perjudicar lo que es la parte de los consumidores, que es a los que nos debemos, porque el día que los consumidores decidan no comprar nuestros productos, dejamos de existir ambos sectores. O sea, ¿ustedes van a absorber estos 2 lempiras? Los vamos a absorber junto con los comercializadores de los productos lácteos a nivel de supermercados y pulpería. Entonces, entre ambos creo que se va a hacer posible que el consumidor no sea afectado con estos aumentos. Gracias. También me acompaña don Nectalí, que es de la parte, bueno, ustedes ya están llamando a que suspendan las tomas que están dando en estos sectores, don Nectalí, para poder, ya han salido de esta negociación y van conformes. Perfecto, le pedimos a todos los productores que ya mañana vuelvan a sus labores normales, que entreguemos a las procesadoras, porque llegamos a un acuerdo de esta fecha, del 24 de junio al 31 de julio, llegamos al acuerdo que se va a pagar 8 lempiras mínimo en corral. Ese es un sacrificio que hemos hecho tanto en las plantas artesanales como productores para que no trasladar este aumento a lo que es el consumidor final. O sea, don Nectalí, después del 21 entonces se va a negociar otro precio. El 21 de julio tenemos reunión. El plazo es hasta el 31 de julio y para ponernos de acuerdo, porque los costos de producción pues se han elevado. Todos sabemos que ha subido el combustible, los fertilizantes, el concentrado, semillas, mano de obra, y en realidad pues andábamos por bajo de
del costo de producción, lo que nos estaban pagando las plantas artesanales, y por eso nos vimos obligados a las tomas, porque muchas ganaderías están desapareciendo por falta de incremento a la leche. Gracias, don Nectalí. Bueno, ya han escuchado ustedes, amigos televidentes, todo el sector, después de 8 horas de negociación, pues han llegado a un acuerdo parcial donde los procesadores de leche le van a pagar 2 lempiras más por litro a los productores de leche, y así de esta manera pues llegar hasta el 21 de julio a una nueva negociación donde se marcarán las pautas para ver si existe otro incremento más. Con esto retorno nuevamente al estudio. Buenas noches, Luis Durón, gracias por la información. Mientras tanto, llegarán al país 20.000 dosis de las vacunas bajo el mecanismo COVAX. César Uceda en este momento se encuentra en vivo con la ministra de Salud. César, muy buenas noches. Con usted los detalles. Bien, muchas gracias. Sin más preámbulos, la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, hablando sobre esta entrega de vacunas por parte del mecanismo COVAX. Con alguna discapacidad y que ya prácticamente están censados, ¿verdad?, por la Dirección Nacional de Discapacidad. Así es que ellos ya prácticamente tienen un censo y se estaría vacunando esta población que ya está identificada. Ministra, hoy hubo bastante revueltas en cada punto. Se maneja que en primera instancia, bueno, se estaba claro en primera instancia que eran edades de 50 a 59 años de edad de aquellas personas que padecen de enfermedad de base. Sin embargo, hubo revueltas porque se maneja que fue el sistema que la Secretaría de Salud dio a conocer. Esto es así, mañana queda claro entonces los grupos priorizados, el sector discapacitado. Sí, tenemos entendido que debido a que la vacuna Pfizer, pues todo el mundo ha tenido la ambición de ponérselo, la necesidad de ponérselo, se vino población de todos los municipios para poderse vacunar. Y la verdad que se tenía programada una meta para la ciudad de Tegucigalpa, para la población de Tegucigalpa, y se distribuyó a los diferentes municipios. Y una aglomeración de personas que no pertenecen al Distrito Central. Eso ha ocasionado bastante desorden, pero bueno, vamos a superarlo. Todas estas personas que no lograron vacunarse, ya la otra semana se está preparando una jornada para cumplir. Tenemos un lote importante que va a venir tanto de Pfizer como de AstraZeneca para poder cumplir con esa demanda. El día de mañana, recordemos, el día de mañana es para población con alguna discapacidad, y ya están destinados también los puestos de vacunación, que es precisamente donde se ha vacunado la población adulta. Requerimos y demandamos la... Flores, hablando sobre la llegada de estas 20.000 vacunas. Nosotros continuamos con ustedes luego de esta breve pausa comercial. Buenas noches. Diversos sectores hondureños ven con buenos ojos la apertura de la nueva embajada de Honduras en Jerusalén, un hecho histórico en el que participará este jueves el presidente Juan Orlando Hernández. En este día estamos aquí en Casa Presidencial ratificando el acuerdo por la apertura de la embajada de Honduras en Jerusalén. Nosotros estamos muy satisfechos y muy contentos. Sabemos de que es un paso trascendental en cuanto a todo lo que representa Israel y todos los compromisos de ayuda y bienestar que hay para el pueblo de Honduras. El presidente del Comité Central del Partido Nacional, David Chávez, ratificó el apoyo de ese instituto político a toda decisión que tome el Poder Ejecutivo en las relaciones de cooperación con el pueblo de Israel. El mandato de la autoridad partidaria del Partido Nacional a lo largo y ancho del país, a través de sus 1000 convencionales, que el Partido Nacional se convierta en garante en este paso decisivo que va a dar el Poder Ejecutivo para que se aperture la embajada en Israel, en Jerusalén, como su capital. El 1 de septiembre del 2019 fue inaugurada la Oficina de Comercio y Cooperación de Honduras en Israel. Desde ese momento se fortalecieron los lazos de cooperación en seguridad, agricultura, tecnología y otras áreas. En agosto del año pasado, Israel inauguró su Oficina de Cooperación en Tegucigalpa. Y de verdad estamos muy agradecidos y reconocemos, ¿no?, la importancia de abrir una embajada de Honduras en Israel, y ustedes ya serán testigos del fortalecimiento de las relaciones entre ambas naciones.
Bien, y seguimos con más noticias. Autoridades del Colegio de Ingenieros Químicos y Electromecánicos de Honduras aseguraron que la ENE necesita una inversión de más de $1.000 millones para resolver el problema de los apagones en el país. La falta de inversión en las líneas de transmisión está provocando que los apagones de energía sean más recurrentes a nivel nacional, problema que está afectando la producción de las empresas y la competitividad del país, aseguran los empresarios. Caemos en ineficiencias, caemos en temas de productividad muy baja, caemos en temas de que los aparatos en las casas se dañan y no sabemos quién les paga, si es que les pagan. Y realmente necesitamos invertir en los sistemas de transmisión. El vicepresidente del Colegio de Ingenieros Mecánicos, Eléctricos y Químicos de Honduras asegura que para poder resolver el grave problema de pérdidas que enfrenta la estatal eléctrica, se deben de invertir unos $1.000 millones. Eso quiere decir que estamos casi llegando a los $1.000 millones de inversión solo en sistemas de transmisión y distribución. A eso hay que sumarle el hecho de que 1.3 millones de hondureños no tienen acceso a la energía eléctrica y que para lograr que tengan acceso a la electricidad deben de invertirse otros $600 millones. El presidente del Sindicato de Trabajadores de la ENE asegura que la estatal eléctrica necesita millonarias inversiones para lograr un servicio sostenido de la energía en las horas pico. Pero falta todavía más y más, porque hace más de 10 años que el sistema interconectado hondureño necesita esa inversión grande para poder tener sostenibilidad en la continuidad del servicio y también aliviar un poco a la población en las horas pico, que es donde está prácticamente la mayor demanda y es donde nos causan los apagones. Las sobrecargas en las líneas de transmisión se deben por las altas temperaturas y el mayor consumo de electricidad. Y si no se invierte en las líneas de transmisión, el problema de los apagones se agudizará a un corto plazo. Autoridades del Instituto de Conservación Forestal confirman que el narcotráfico está financiando la construcción de más de 50 kilómetros de un tramo carretero que conecta varias comunidades de la Mosquitia, atentando en contra de la reserva forestal. Sectores en defensa opinan que esta es una estructura que desde hace muchos años ha servido para comunicar a este sector con el resto del país. Autoridades del Instituto de Conservación Forestal y líderes misquitos aseguran que tramo carretero de más de 50 kilómetros construidos en la Mosquitia está siendo financiado por narcotraficantes de la zona. No es una intención, eso ya es un hecho consumado. La carretera ya está construida y está construida ilegalmente. Y no lo digo yo. Lo dicen los instrumentos técnicos científicos. Pues son alrededor de 41 kilómetros, 19 kilómetros que son nueva construcción y el resto pues es reconstrucción porque habían caminos existentes de hace muchos años. Créame que la carretera para el pueblo indígena Misquito hasta este momento no es una ventaja. Más sin embargo, es una amenaza total, ya que a través de esta carretera las invasiones ilegales a los territorios indígenas es de forma masiva. Y líderes de la oposición y del pueblo misquito aseguran que estos tramos carreteros han sido construidos por la necesidad de la población que se encuentra abandonada e incomunicada en estos sectores. Solo el único pueblo Tehuasca y Misquitos de la zona sur que une con Olancho por el alto costo de la vida para desplazarse de ese municipio a Puerto Lempira, que solo es en avión, falta de empleos que hay, se vieron obligados a abrir una herradura de calle hace años a mano. Queremos 20 kilómetros. Con la construcción de este tramo carretero, preocupa a las autoridades del Instituto de Conservación Forestal que se deforeste aún más el patrimonio de la humanidad y la reserva del río Plátano por grupos depredadores. Con cámaras de Freddy Espinal para Impacto BTV, César Eusebio.
Bien, en otros temas, más de 60 vehículos con investigación delictiva abierta fueron quemados en la zona norte. Autoridades avanzan en la investigación. Kenia Chinchilla en vivo nos amplía sobre este tema. Buenas noches y muchas gracias, compañeros en estudios principales y también a nuestros televidentes de Impacto BTV Estelar. En este momento desde San Pedro Sula, acompañada con el subcomisario Juan Savillón, el portavoz de la Policía Nacional, ampliando de la investigación acerca de este incendio que se registró en horas de la mañana en el sector de Ticamaya, donde al menos 60 vehículos fueron quemados. ¿Qué investigaciones tienen hasta el momento? Buenas noches, subcomisario. Muy buenas noches, teleauditorio de BTV. Efectivamente, la Policía Nacional en su predio de vehículos ubicado en lo que es el sector de Ticamaya, el día de hoy en horas de la madrugada se reportó lo que fue un incendio. Este dejó como resultado 60 vehículos quemados. De esos 60 vehículos, 59 son tipo liviano, entre los que se encuentran pick-up, turismo y camionetas, un vehículo pesado, el cual sería un cabezal. Es importante mencionar que gracias al ordenamiento que se tiene hoy en día en ese parqueo, es que se evitó que se quemaran más vehículos, es decir, hoy en día está ordenado por bloques y precisamente el bloque en el que se quemaron estos vehículos son los vehículos de mayor antigüedad, es decir, los que tienen mayor tiempo de estar decomisados, que en su mayoría son vehículos que estaban decomisados por que participaron en la comisión de algunos delitos. También es importante mencionar que hay vehículos que ya tenían más de 5 años de estar en calidad de decomiso, así que como Policía Nacional estaremos a la espera del dictamen técnico por parte del Cuerpo de Bomberos para que nos esclarezca cuáles habrían sido las razones de este incendio, si o no hubo mano criminal en este incendio. Al menos ¿cuántos años tenían estos vehículos de encontrarse decomisados y si en su mayoría tenían investigaciones abiertas? Sí, varios de los vehículos quemados en este incendio del día de hoy tenían procesos procesos judiciales pendientes y estamos hablando que son vehículos que tenían entre 3 y 5 años ya de estar decomisados. Muchas gracias, subcomisario Juan Savillón, el portavoz de la Policía Nacional, que nos da más detalles sobre las investigaciones de este incendio, quién lo podría provocar, y ya nos mencionaban, son al menos 60 vehículos que tenían investigaciones abiertas. Hasta aquí el informe de San Pedro Sula, con esto retornamos a estudios principales. Buenas noches. Gracias, Kenia Chinchilla, por el informe. Nosotros nos vamos a una nueva pausa. Gracias por continuar informándose con nosotros. Y según las autoridades del Ministerio Público, más de 300 denuncias de abuso sexual se registran en la zona norte. En su mayoría, las mismas víctimas son las que buscan ayuda en la Fiscalía. En la zona norte, el Ministerio Público registra más de 300 denuncias por abuso y pornografía infantil. Según autoridades, son los mismos niños los que acuden a pedir ayuda. En lo que va del año son 380 denuncias, lo que representa el aumento de un 5% en comparación al año anterior. Miren, que esto varía. Por ejemplo, hay semanas que se reciben 5, 8 denuncias o hasta 10 denuncias. Hay semanas que reciben 3, pero sí hay un número de 380 en lo que va del año. En relación al año anterior, se mira que hay un porcentaje de aumento, que quizás un 4 o 5%. El abuso infantil se ha incrementado en tiempos de confinamiento y, según especialistas, incluso otros factores como la crisis económica también podría ser un detonante. Esta población vulnerable, en su mayoría, tiene el peligro en su propio hogar. Todos los días ocurren
ocurren abusos, ocurren violaciones especiales, y esto es alarmante porque cuando hablamos de la niñez decimos que es la población en este sentido más vulnerable. En tal sentido se desarrollan programas y proyectos orientados a fortalecer los sistemas de garantía de derechos para que puedan estar dispuestas a denunciar los casos de abuso sexual infantil cuando estos ocurren en sus comunidades o en el entorno familiar. Según sociólogas, en Honduras es importante mencionar que no solo existe una crisis sanitaria, sino una crisis económica y social que reduce el estado de satisfacción y felicidad y que ataca directamente a las familias hondureñas, por lo que se requieren de cambios verdaderamente integrales. Informó para Impacto BTV, Kenia Chinchilla. Y la Red de Trabajadoras Domésticas y otras organizaciones de mujeres presentaron un recurso de inconstitucionalidad para tratar de determinar o de eliminar la ley de seguridad o ciertos artículos de ellos que aseguran que es lesiva con sus derechos. Un recurso de inconstitucionalidad fue interpuesto por la Red de Trabajadoras Domésticas, abogados y organizaciones contra el artículo 4 en su literal B de la Ley del Seguro Social, considerando este discriminativo. Establece que las trabajadoras domésticas solo pueden estar afiliadas al régimen de seguridad social bajo el régimen voluntario. Esto trae graves consecuencias, ¿verdad? Después de 60 años de aprobada la Ley de Seguro Social, solo 212 trabajadoras domésticas han sido incluidas de alrededor de 900.000 personas afiliadas directas en la Seguridad Social, lo que representa como el 0.15%. Autoridades y representantes de la red de domésticas expone la grave situación de salud que enfrentan, ya que no están siendo consideradas para vacunarse por no estar afiliadas al Seguro Social. Porque no hay datos específicos de las mujeres trabajadoras domésticas y ahora miramos todo un bombardeo de propaganda en tiempos de pandemia con lo de la implementación de la vacuna, pero si las trabajadoras domésticas no existimos en ninguna base de datos, pues será inaccesible, ¿verdad?, de esta vacuna para las trabajadoras domésticas. Por su parte, representantes de organizaciones defensoras de mujeres expresan la evidente discriminación a los trabajos domésticos en edades que sobrepasan los 50 años por el decreto del COVID-19. La trabajadora doméstica, la que sale a hacer los mandados del empleador porque el empleador no se quiere exponer. También las trabajadoras domésticas en este momento del COVID-19 han vivido bastante discriminación y bastantes agresiones por su condición de clase, por el tipo de trabajo que hacen. Según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas, de más de 106.000 trabajadoras domésticas, solo 212 estarían en el régimen para aplicarse la vacuna con el Seguro Social. Hasta la fecha, 4 acciones de recursos se han interpuesto por dicha red, impugnando varios articulados. Las consecuencias directas es excluirlas de la vacuna y el acceso a los servicios de salud. Con imagen de Luis Cárcamo para Impacto BTV, les informó Pablo Martínez. Bien, por otro lado, la presidenta de la Asociación de Familiares de Privados de Libertad acudió ante el Poder Judicial para interponer una querella en contra del director de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, Amílcar Hernández, luego de que éste propiciara declaraciones imputando acciones a la hora ofendida sobre recibir dinero de grupos criminales. Así es, pues interpuse una querella ante el coronel Amílcar Hernández, que es el director de Antimaras y Pandillas. Como todos saben, asistí a un programa el día viernes donde lo miran millones de personas a nivel nacional y hizo acusaciones directas hacia mi persona de recibir 250.000 lempiras para la creación de esta organización, y realmente fueron acusaciones temerarias, ¿verdad? Temo contra mi vida, contra la vida de mi privado de libertad, de mi familiar, la vida de mis familiares. Recuerde que no solo está esta organización, hay otras organizaciones que existen en el país. Y siempre en temas relacionados con la violencia, en las últimas semanas se ha registrado un repunte en el número de hechos violentos, tanto en homicidios en centros penitenciarios, lo cual, a criterio de algunos especialistas, aseguran que las políticas de seguridad dentro de los recintos carcelarios son totalmente fallidas. El evidente incremento en hechos violentos, tanto en recintos penales como en homicidios a nivel nacional, mantiene con temor a la población. Para defensores de derechos humanos existen 30 municipios que denominan el nuevo corredor de la muerte. El nuevo corredor de la muerte son 30 municipios. Estos 30 municipios...
estos 30 municipios son los que dan el 60% de las muertes violentas en este país. Están entre Cortés, Francisco Morazán, Olancho, Atlántida y cierto municipio de Colón. Dejamos prácticamente el occidente del país, cuando antes el occidente del país eran los que más muertes nos reportaban. Ante la alarmante cifra de homicidios múltiples que se registran en lo que va del año, exautoridades policiales exponen que se debe a la pésima gestión en seguridad y defensa y sobre todo a la ineficiencia de las actuales autoridades. No, lógico, tiene que ser bien invertido. Desgraciadamente aquí quienes manejan la política de seguridad pública son 3 generales del ejército, generales de infantería, que no fueron formados ni capacitados para manejar la seguridad pública de este país. Entonces la política de seguridad es errada. El Estado nunca tocó las causas, solo hemos tocado los efectos. Al contrario, el Estado solo se ha preocupado por abrir cárceles. Acá en nuestro país es una de las noticias importantes, es cuando se abren cárceles de máxima seguridad, cuando en otros países también se cierran. La criminalidad tiene como principales elementos la disputa de territorio por la venta de drogas y las pandillas que generan caos. No obstante, se mantiene la crítica hacia el tazón de seguridad, donde se destinan millones de lempiras del erario público sin que la policía y militares den resultados positivos o al menos se disminuya la violencia. Con imágenes de Luis Cárcamo para Impacto BTV les informó Pablo Martínez. Y según especialistas, las cifras de migración podrían ser las más críticas en la historia del país. Según un estudio reciente, Honduras es el país con más solicitudes de asilo en México y el tercero en España. Sí, efectivamente, Honduras en general, en cuanto a migración hacia España, está registrando cifras récord. Una es la que usted mencionaba en cuanto a la solicitud de protección internacional, que está en números históricos como nunca se ha presentado Honduras, y en general Latinoamérica está en un momento muy convulso. Y también la inmigración hacia España ha incrementado 40% desde el 2020. Ese es un dato bastante importante porque nunca esto antes había sucedido, siendo España, cierto, el segundo destino preferido de parte de los hondureños, pero un incremento tan importante no se había visto. Y en el marco de la operación Omega 6, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas capturó a 3 personas que se estima se dedican a la venta de droga en varios municipios de Choluteca. Con el objetivo de identificar y desarticular bandas criminales de tráfico de drogas, quienes en los últimos días han generado una alta incidencia en el departamento de Choluteca, razón por la cual se busca evitar homicidios. En estas acciones se desarrollan allanamientos de vivienda, órdenes de captura, decomiso de droga, armas y dinero obtenido de forma ilícita por parte de estas estructuras. Bajo ese esquema, la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en las últimas horas le dio captura a 3 personas, entre ellas una fémina. La primera operación de inteligencia se desarrolló en la aldea de San Jerónimo, Namacigüe, donde se capturó a Emilio Ubense Guevara Rodríguez, de 35 años de edad, alias Benche, uno de los presuntos responsables de la ola de asaltos que se han venido registrando en el municipio de Choluteca y Namacigüe. A él se le logró decomisar 42 bolsitas plásticas transparentes conteniendo en su interior hierba seca supuesta marihuana, 27 puntas de polvo blanco supuesta cocaína, dinero en efectivo, un arma de fuego con 6 proyectiles sin percutir. Bien, estos han sido los hechos más importantes en el mundo deportivo, además de los hechos noticiosos más importantes que los hemos compartido hoy con toda nuestra audiencia. Por supuesto, Ruth, y bueno, esperamos que hayan quedado complacidos y además informados con todas las noticias que les hemos presentado esta noche. Lastimosamente no queda tiempo para más que agradecerle por habernos sintonizado e invitarle a seguir en sintonía de BTV disfrutando de tan excelente y variada programación. Los dejamos en compañía de Me Robó Mi Vida. Buenas noches.